Hola, soy Cristina Capella, dietista nutricionista de Alimenta, especializada en el campo pediátrico y de la maternidad, y hoy os voy a hablar sobre las leches de fórmula y qué tenéis que tener en cuenta cuando queréis elegir una. Primero de todo, aclarar que el alimento principal del bebé es la leche materna en exclusiva hasta los 6 meses, es decir, desde los 0, desde el nacimiento, hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses y hasta los 2 años o cuando quiera la madre y el bebé, la OMS sigue recomendando una lactancia materna siempre acompañada de la alimentación complementaria que se introduce a los 6 meses. Pero desde estos 6 meses hasta los 12 meses deberemos darle al bebé o bien leche materna o en su defecto leche de fórmula. En ocasiones las madres no quieren o no pueden amamantar a sus bebés y llega el momento de elegir una leche de fórmula. Lo que ocurre es que en el mercado existen muchísimas y muchas veces podéis no entender la lista de ingredientes o el etiquetado. Pero lo importante aquí es que la leche de fórmula lo que pretende es parecerse lo máximo posible a la leche materna, tanto en su composición como en sus efectos funcionales. Pero empecemos distinguiendo entre los diferentes tipos de leche de fórmula. Existe la tipo 1, que sería la fórmula de iniciación, y esta va desde el nacimiento, desde los 0 meses hasta los 6 meses, de forma exclusiva, y luego se puede a partir de los 6 meses seguir dando junto con la alimentación complementaria. Luego existe la fórmula de continuación, que sería la tipo 2, y esta se da desde los 6 meses hasta los 12 meses, aunque la OMS dice que no es necesario dar este tipo de fórmulas tipo 2 y se puede seguir dando la tipo 1. ¿Por qué? Porque las tipo 2 tienen más cantidad de proteínas y realmente no necesitan este extra de proteínas en esta etapa. Y por último está la fórmula tipo 3, las fórmulas de crecimiento, que van desde los 12 meses hasta los 3 años. Esta fórmula de crecimiento tipo 3, a diferencia de las dos anteriores, la tipo 1 y la tipo 2, que están reguladas por la Unión Europea, es que no existe una regulación explícita y podemos encontrar muchas diferencias entre las diferentes marcas que existen en el mercado. Incluso algunas vienen con mayor cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, incluso azúcares de lo que sería recomendado. Por lo tanto, a partir de los 12 meses, mi recomendación es dar a los bebés leche de vaca, que se la podemos dar sin ningún tipo de problema, a no ser que haya alguna intolerancia o por prescripción médica del pediatra que no puedan consumir este tipo de leches, o incluso sea una familia vegana y tengan que consumir una bebida vegetal, que en este caso pues esto ya sería otro tema para otro vídeo. Bien, y una vez explicado esto, ¿de qué se compone la leche materna? La leche materna está compuesta por agua, grasa, azúcar, que sería la lactosa, y proteínas. Concretamente, 87% de agua, 7% de lactosa, 3,8% de grasa y 1% de proteínas. En este caso, tanto la grasa como la lactosa sería la principal fuente de energía que proviene de la leche materna para el bebé. Y en este caso sería el 50% de la energía sería de la grasa y el 40% de la lactosa. Además, comentar que la leche materna se va adaptando a las diferentes etapas del bebé en función de su crecimiento o de su demanda. Dicho esto, ¿qué deberíamos tener en cuenta para elegir una leche de fórmula? Es importante prestar atención a la etiqueta, qué pone en la etiqueta, para así valorar si realmente es la que queremos o no. Entonces, vamos a entrar en detalle. ¿Qué debería contener una leche de fórmula? 1. En cuanto al azúcar o el hidrato de carbono, la lactosa será la elección de la leche de fórmula, ¿vale? Hemos comentado que la leche materna contiene un 7% de lactosa, por lo tanto la leche de fórmula también debería contener lactosa como hidrato o como fuente de azúcar, a no ser que por prescripción médica del pediatra no se pueda dar este tipo de fórmula con lactosa. Evitar sobre todo las leches de fórmula que contengan maltodextrinas, azúcar, sacarosa, almidones, jarabes. Todo esto mejor evitarlo y siempre que sea lactosa. 2. Las proteínas presentes en la leche materna son la lactoalbúmina y la caseína. Concretamente, en la leche de fórmula deberían existir también estas dos proteínas, pero en la proporción de lactoalbúmina-caseína de 70-30 o similar. De hecho, en la leche materna, dentro de las lactoalbúminas, existe la alfa-lactoalbúmina, que es la que está mayormente presente en la leche materna y de hecho compone un 20-25% de todas las proteínas. La alfa-lactoalbúmina tiene función inmunológica, está implicada en el desarrollo cognitivo del bebé, tiene acción prebiótica y antimicrobiana a nivel intestinal y promueve la saciedad. De hecho, muchas fórmulas ya vienen suplementadas con
con alfa-lactoalbúmina, pero lo cierto es que nos puede costar ver en el etiquetado que contengan alfa-lactoalbúmina. De hecho, muchas veces en el etiquetado pone que contienen proteínas de suero o lactoalbúmina, pero lo ideal sería que pusiera que contiene alfa-lactoalbúmina. La grasa es esencial en la leche materna, da energía y fomenta el correcto desarrollo del sistema nervioso central. De hecho, en la leche materna encontramos grasa saturada y grasa insaturada. Concretamente encontramos ácido palmítico y ácidos grasos insaturados omega 6 y omega 3. ¿Y cómo encontramos esta grasa en la leche de fórmula? ¿Cómo las encontramos? Pues bien, en la leche de fórmula encontramos grasas insaturadas omega 3 que están procedentes de los aceites de pescado y grasas insaturadas omega 6 procedentes de aceites vegetales como el aceite de girasol o el aceite de coco. Pero vamos a centrarnos en la grasa saturada, que es un poco la que crea más polémica. La grasa saturada de la leche materna es el ácido palmítico. Y no es raro pensar que en una leche de fórmula el ácido palmítico provenga del aceite de palma, que también contiene ácido palmítico. La diferencia o el problema sería que el ácido palmítico de la leche materna es diferente en cuanto a estructura al ácido palmítico del aceite de palma. El ácido palmítico de la leche materna es el beta-palmitato y el ácido palmítico del aceite de palma es el alfa-palmitato. Como os he comentado, la estructura es diferente. Concretamente el beta-palmitato, que es el de la leche materna, favorece la digestión y la absorción de otros nutrientes, así como favorecer la microbiota del lactante. A diferencia del alfa-palmitato del aceite de palma, que impide la absorción de ciertos minerales como por ejemplo el calcio, haciendo que las heces de esos lactantes sean más duras. De hecho, no es ningún mito que las heces de bebés alimentados con leche de fórmula sean más duras que los bebés alimentados con lactancia materna. Por eso es importante mirar el etiquetado y ver que no contenga aceite de palma o que si lo contiene, este sea en forma de beta-palmitato y no alfa-palmitato. De hecho, muchas de las fórmulas recientemente ya vienen suplementadas con beta-palmitato para asegurarse de que las heces o fomentar de que las heces de esos bebés no sean tan duras y sean un poquito más blanditas y más parecidas a los bebés alimentados con lactancia materna. Otra opción, si no vemos que especifique este beta-palmitato, es encontrar una leche de fórmula que no contenga aceite de palma, sino que contenga otro tipo de aceites vegetales como el aceite de coco, el aceite de girasol, niabina o aceite de maíz. 4. En cuanto a las vitaminas y los minerales, destacar el calcio y el hierro, que en la leche materna se absorben mucho mejor que en la leche de fórmula. Por lo tanto, ya veréis que en la leche de fórmula las cantidades de estos minerales están un poquito aumentadas para hacer que al final, cuando se absorban los de la leche materna y los de la leche de fórmula, se equiparen más. Y por último, el número 5 serían los pre y los probióticos. Todos sabemos que la leche materna no es estéril. De hecho, contiene bacterias, bastantes bacterias, muchas bacterias, y oligosacáridos, que serían los probióticos, las bacterias, y los oligosacáridos, los prebióticos. Y al final lo que pretenden es fomentar el desarrollo de la microbiota intestinal y gracias a los oligosacáridos, que serían los fructooligosacáridos, sus siglas serían FOS, y galactoligosacáridos, sus siglas serían GOS, también fomentar el crecimiento de bacterias como las bifidobacterias o los lactobacilos. Si encontráis en las leches de fórmula GOS o FOS, son estos prebióticos junto con probióticos que puedan también añadir para fomentar este desarrollo de la microbiota del bebé. Teniendo todo esto en cuenta, las leches de fórmula siguen unas pautas estrictas en cuanto a cantidad de agua, proteínas, grasa y azúcares, que sería la lactosa, como ya sabéis. Y también comentaros que todas las leches de fórmula que existen en el mercado son seguras para los bebés. Y también con toda la información que os he dado, lo que tenéis que hacer ahora es elegir la leche que más os convenga a vosotros y a vuestro bebé, siempre teniendo en cuenta que la lactancia materna es la recomendada por la OMS desde los 0 hasta los 6 meses de manera exclusiva, y a partir de los 6 meses seguir con esta lactancia materna junto con la alimentación complementaria. Pero cuando esta lactancia materna no puede ser, bien porque no se quiere o no se puede, pues entonces espero que todos estos consejos que os he dado hoy os ayuden a elegir una buena leche de fórmula.
Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Os espero que os haya gustado y si os ha gustado darle al like y suscribiros a nuestro canal, que tenéis un montón de vídeos sobre nutrición y salud. Os dejo aquí abajo en la cajita de información los links de nuestras redes sociales y también el link si queréis pedir cita con una de nuestras nutricionistas de Alimenta. Gracias por ver nuestros vídeos y recordar que mejorando la alimentación de tus peques, mejoras su salud.